Mayo del año 2023. Parece que estamos saliendo de un nuevo periodo de actividad eruptiva del Popocatépetl, y cuando esto ocurre siempre aparece todo género de informaciones, y ahora más con las redes sociales, disputándose exclusivas, novedades, cosas interesantes. Entonces yo estoy aquí esta tarde con Julio Glogner Rosains, que es mi querido amigo. No somos compadres, ¿verdad? No, pero como si más, yo creo que más que compadres. Bueno, y entonces estuvimos viendo en redes sociales con un poco de asombro, a veces un poco de molestia también, ver un montón de cosas que la gente pone como... Y luego que la gente replica, dándola como verdades, ¿no? Sí. Entonces, una de ellas es que, ¿por qué se llama el volcán Gregorio? Eso salió por ahí, con cosas muy desaseadas, diría yo también, porque hay un plagio ahí del propio libro de Julio sobre los volcanes sagrados y sobre todo una deformación de las cosas. Sí. Entonces, ¿tú qué es lo que viste, Julio, en este asunto? ¿Cómo te encontraste con este proceso? Alguien me mandó una nota de la revista México Desconocido, que tenía como cabeza esta pregunta, ¿no? ¿Por qué se llama, de dónde viene el nombre de Gregorio Popocatépetl? Entonces, claro, al leerlo, pues reconocí que hay alguna información de mi libro, pero totalmente distorsionada, ¿no? Porque entonces se inventan, toman una fotografía que tomó una alumna mía de esa época, de hace 34 años ya, 30, 34 años. La tomó con una camarita de un señor que venía bajando. Pero no hace 34 años. Sí. No, bueno, porque no, porque eso fue mucho hace 34 después. Fuimos nosotros. Sí, exacto. Claro, digamos hace, bueno, 20, muchos, 20 años. Y venía... No, ya me acordé. Era cuando este amigo nuestro, que fue el director de Le Monde en México. Sí, ahorita nos acordamos Sí, de eso. fue cuando él estaba haciendo un reportaje. Jean-François Boyer. Jean-François Boyer. Sí. Cuando él estaba haciendo un reportaje para la televisión francesa, fue que apareció este personaje. Y ahí le tomó una foto esta chica, que era alumna mía. Bueno, había sido alumna mía en el Colegio de Antropología. Aparece en esta nota de México Desconocido esa foto, pero entonces se inventan que este hombre que viene bajando es un tempero, dicen. Sí. Un tempero, ni siquiera... Un tempero que era muy reconocido en la zona, y entonces de ahí le dan vuelo a la imaginación, ¿no? O sea, todo esto no tendría ninguna importancia, porque las redes efectivamente están llenas de barbaridad y media, ¿no? En su inmensa mayoría. Si no fuera porque le faltan el respeto, no a mí, que a mí no me interesa esto, sino a una tradición, y están banalizando totalmente las cosas. Es decir, que la gente comprenda que esto no es una ingenuidad de los campesinos, no es un acto de candor. Ay, qué simpáticos los campesinos que le llevan tequila al volcán. Pintoresco. Pintoresco, sí. O sea, hay que sacarse de la idea, porque el ayuntamiento, el gobierno de los estados en general, han folclorizado las tradiciones indígenas o campesinas de origen indígena, ¿no? Entonces, es la vía más fácil para banalizarlas. Exacto. Entonces hay que hacer pues no es un esfuerzo, simplemente atender a la atención que uno tiene, darle seguimiento al interés que uno tiene para profundizar en estas cosas, ¿no? Claro. Y no dejarlo al nivel del candor y lo pintoresco. Exacto, sí, como nos pasa. Hay que recordar un poco esto de Gregorio. Todo el mundo ya le dice Gregorio, ¿no? Sí. Por cierto, en la parte sur del volcán, más próximo a Morelos, le dan otros nombres, no solo Gregorio, o sea, hay otra tradición. Pero bueno, recordar, encontré aquí, bueno, gracias a nuestra querida amiga Ana Lidia Flores, que me permitió encontrar este volumen de un reportaje que hicimos nosotros, Julio, yo y otros compañeros, pero que acabamos escribiendo Julio y yo, en casa de mis papás, me acuerdo. Sí.
en el año 89 sobre el culto a los volcanes, ¿no? Sí. Aquí lo voy a abrir porque creo que vale la pena sacarlo. De junio de 1989, ¿no? No sé si alcance a ver. Se llama Los volcanes y los hombres. Este reportaje yo se lo propuse a Carlos Payán, porque estábamos tratando de hacer la jornada de Oriente en Puebla y Tlaxcala. Entonces, Payán parecía que no se convencía tú. Decía, estos cuates que son académicos, y todos éramos de economía además, que es bastante desprestigiante, ¿no? Y decía, a ver, entonces nosotros hacíamos un esfuerzo y el otro. Y yo le dije, vamos a hacer una encuesta que se hizo con Sergio Cortés y un reportaje de los volcanes. Cuando se lo llevé a Payán, recuerdo que se quedó muy apantallado, porque empezó a leerlo, como era así. Tenía unos bigotes iguales a los tuyos, por cierto, el Payán. Y se quedó muy apantallado. Y vio las fotos de Berardo Rivera. Sí, son buenísimas. Dijo, ¿qué fotos estas? Y llamó a la editora, que era Dolores Cordero, ya murió también, y dijo, quiero un perfil. Y entonces se llamaban perfiles. Sí. Entonces es un perfil de la Jornada Nacional que se hizo en junio de 1989. Nosotros fuimos a hacer este reportaje el 2 y el 3 de mayo, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que tú en tu libro empiezas diciendo, este libro es el producto de un sueño. Así es. Así entra tu libro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque esa noche subimos el 2 al Popo y el 3 a la Iztaccíhuatl, ¿no? Y esa noche, acuérdate que nos quedamos a dormir en el albergue de Tlamacas. Bueno, nosotros, porque tú te quedaste con don Antonio. O sea, ¿a quién le falla peor la memoria? A ti o a mí, la verdad. A los dos. No, pero esa noche, no, yo me quedé con don Antonio después. Pero esa noche todavía no lo conocíamos, lo conocí. O sea, dormimos en Tlamacas. En Tlamacas, según esto, Alejandro Rivera nos recomendó dormir ahí para adaptarnos a la altura, ¿no? Ambientarnos a la altura para que no nos fuera a dar mal de montaña y lo que fuera. Y nos echamos unos tequilas con Everardo. Everardo, iba Rebeca, iba a Socorro Gárate, que también iba con nosotros. Era lo que íbamos. Bueno, aquí están los nombres, ¿no? Sí, sí. Bueno, no se puede tomar mucho a esas alturas, nos habremos tomado 1 o 2 tequilas, pero con eso fue suficiente, yo no pude dormir. Más bien tuve un sueño muy ligero y me despertaba a cada rato un haz de luz que soñaba que yo debía mantener en el centro de una cosa que era al mismo tiempo un ombligo y el cráter. Un ombligo humano, ¿no? Sí. Y el cráter. Una de esas cosas raras que tienen los sueños. Entonces se movía, yo tenía que estar tratando de que ese rayo de luz estuviera en medio y eso no me dejaba dormir, me despertaba cada rato. Les comenté de este sueño. Cuando conocimos a don Antonio al día siguiente, yo me fui de espaldas cuando dijo que íbamos a subir al ombligo. Al ombligo. No sabíamos nosotros. No sabíamos a dónde íbamos. Que no tiene nada que ver con un ombligo, sino es una formación rocosa inmensa. Sí. Donde se hace una extrusión de la ceremonia. Claro. A 4.200 metros sobre el nivel del mar. Sí. Entonces, si le doy vuelo a una cosa, digamos, mística, puedo decir que es una premonición, ¿no? Sí. Yo estas cosas, la verdad, no me las creo, pero sí fue una coincidencia muy interesante, ¿no? Sí, claro. Pero yo sí creo que en aras de la justicia, quiero recordar cuando oímos por primera vez, ahí sí con mis alfabetizadores, del año 1986, hicimos 2 grupos de alfabetización. Yo vivía, ¿te acuerdas? En México, trabajaba en el Centro Activo Freire, entonces habíamos organizado con el Colegio Madrid y con otras escuelas del Prometeo unas campañas, 85 y luego en 86. Y 86 la hicimos en San Buenaventura, Nealtican, y en San Mateo Osolco. En Osolco con los mayores, ellos solos, pero ya experimentados, y en Nealtican bajo mi tutela al principio, porque luego los solté muchísimo, con los buenos experimentados pero jóvenes, que por lo menos tenían una alfabetización, ¿no? En Osolco estaban personajes muy interesantes, muy queridos, pero digamos, el más conocido de todos es Fabricio Mejía,
¿no? Ajá. Que ahora es Sí. un analista político, historiador, ¿no? Magnífico, Magnífico. sí. Que por cierto tiene algunas novelas y crónicas sobre el culto al volcán ahí en Ozoico. Eso me gustaría leer. Sí, lo tiene ahí en los libros. Y en Nealtican estaba un grupo divino como Luigi Amara, por ejemplo, 2 veces Premio Nacional de Poesía, Jorge Pedrajo, fundador del CUPS, que ya no está con nosotros, Sandra Ortega, por ejemplo, que ahora es directora de Canal 14, y Hugo López-Gatell, que digamos es el más famoso, porque era un chavo del Madrid que se había sumado con nosotros y era un entusiasta fantástico y entró. Hasta la fecha. Y eso, entonces, en las asambleas de la noche, que se hacen en las campañas de alfabetización, llegaba cada quien a informar lo que había hecho y todos recurrentemente llegaban a decir, es que me contó la señora que hacen una ceremonia al volcán. ¿Cómo? O sea, espérame, nosotros somos volcaneros de toda la vida, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que a los 13 años me iba de campamento se podía, ¿no? Solos, sí. Ahí al Iztaccíhuatl. Y el volcán para nosotros es un paisaje cotidiano, mucho más que para los chilangos, ¿no? Sí. Entonces, nunca había oído eso. Y había estado con campesinos, trabajo social, en fin. Y sí, le dicen Gregorio. ¿Gregorio? Sí, dicen que se le aparece, que en su caballo blanco. Y hacen una ceremonia, llevan, y así. Entonces yo me quedé muy picado con eso. Claro. Sobre todo una de las alumnas, Estefanía García, pobre, que la ha pasado muy mal con la pandemia, me contó que su abuelito, que se llamaba Don Trinidad, creo que tú registras la historia en el libro, había sido el tiempero de Nealtican. Sí, Don Trinidad Grande. Ajá, era su abuelo de Estefanía. Y entonces ella decía cómo le hacía para ahuyentar el granizo, que ponía un círculo de cal y 2 metlapiles, y con las palmas, así, ¿no? En fin. Y que en realidad el nombre en náhuatl era Quiaclaxque, que lo pusimos en el reportaje. Sí. Porque es un nombre que me encanta, Julio, porque quiere decir el que trabaja el tiempo, el que sabe leer el tiempo meteorológico, sí. ¿No? Entonces, es un hombre que se dedica a atender al volcán y el tiempo y todo. Y salieron todas esas historias. Y entonces, como yo estaba muy picado con el tema, sacamos esto y lo metimos a este reportaje que, hay que decirlo, es la primera vez que en las urbes se sabe que se le decía Gregorio al volcán. Esto es muy importante. Sí, así porque se sabía por el antropólogo que se le decía graniceros del otro lado, ¿verdad? Sí, por Guillermo Bonfil. Guillermo Bonfil, con un trabajo magnífico, ¿no? Sobre graniceros, sí. Ahí del lado del Estado de México. Sí. Pero que le decían Gregorio, pues todo el mundo se sorprendió cuando... Este reportaje es donde por primera vez se dice. Y que había ceremonias y que don Gregorio... Y ahí se queda, ¿no? Sí. Y se le presenta en sueños a don Antonio, porque él fue, digamos, bueno, está ese antecedente que cuentas tú de los alumnos, de los alfabetizadores, pero, digamos, en la entrevista que le hicimos a don Antonio, él es la primera vez que dice que lo sueña. Que lo sueña, sí. Se le aparece y probablemente, no probablemente, sino es que don Antonio quedó huérfano de padre muy pequeñito, ¿no? Y su padrastro, él quería ir a la escuela, pero el padrastro no estaba muy de acuerdo en que fuera a la escuela. Entonces le regaló un lápiz y le dijo, cuando se te acabe este lápiz, ve a la escuela, pero cuando se te acabe el lápiz, te sales de la escuela. Entonces él cuenta que lo estuvo usando hasta el último, ¿no? Casi con las uñas escribía para no salirse de la escuela, y finalmente lo mandaron como boyero a llevar unas cabras o vacas, no sé, al monte. Y es ahí en esas largas horas que pasaba en el monte solo, seguramente se quedó dormido y apareció en sus sueños un anciano, Gregorio Popocatépetl, que le pidió, que le preguntó más bien si sabía tejer listones, estambres, eran estambres, que eran más pequeñitos. Y él dijo que no sabía, y entonces le dijo, pues tienes que aprenderlo porque eso lo vas a hacer el resto de tu vida. Y esos estambres que le encargó Gregorio Popocatépetl tejer son los listones que se tejen
en la danza de la varilla. Y año con año él cumple con este compromiso, ¿no? Entonces viene de ahí el nombre también, ¿no? Ya, digamos... Pero lo tenían en Osolco, el nombre. Y lo tenían en Nealticán. ¿Sabes por qué? Porque en Osolco estaba, en esa época seguramente, con don Trinidad Grande... No, don Manuel. Manuel Jiménez. Porque Trinidad era el de Nealticán, ¿no? Era el abuelo de Estefanía. Ajá, pero es que trabajaban juntos. Trabajaba junto el papá de don Antonio con don Manuel Jiménez de Osolco y con don Trinidad Grande de Nealticán. Claro. Los tres iban juntos al volcán. Y cuando muere el papá de don Antonio, los otros dos tiemperos no ven, digamos, tienen un cierto recelo con don Antonio porque lo ven muy joven, ¿no? Sí. Pero finalmente lo aceptan, aunque nunca hubo una camaradería, digamos, como la que hay en el estado de Morelos, ¿no? Sí. Están organizados en una congregación, en fin. Fíjate que don Manuel, el tiempero de Osolco, que por cierto le decían quiampero, una síntesis, digamos, una composición entre quiampero y tiempero, quiaclasque y tiempero, sí. Quiampero. Quiaclasque debe venir de quiahuitl. Quiahuitl es lluvia. Ajá. Es lluvia. A lo mejor sí, es algo así como el sacerdote de la lluvia. Sí. Sí. Bueno, aunque la interpretación de doña Estefanía era esa. Sí. Pero sí, tienes razón, quiahuitl es lluvia. Pero bueno, don Manuel nos contaba, Fabricio, los que estuvieron ahí, que salía en las mañanas y hacía sonar las campanas de la iglesia, anunciando cómo iba a ser el tiempo del día de ese. Que leían, eso ya nos han contado, ¿no? Sí. Leían las nubes en la Malinche, quizás hasta el pico de Orizaba, sabían cómo se iba a comportar y más o menos daban el parte meteorológico. Sí. Eso es fantástico. Sí, claro, porque son los grandes observadores del movimiento de las nubes. Pero tú me contaste, de hecho lo hiciste conmigo, en la Volcana, ahí un poquito, ahí en la cascada, no al lado, hay una piedra en nombre, ¿el Rostro se llama también? No. Ahí te presentó a ti. ¿Fue don Manuel el que te presentó con la Volcana en náhuatl? No, fue don Trinidad Grande. Pero ese es otro Trinidad Grande. ¿De dónde era de Trinidad Grande? De Nealticán. De Nealticán. De Nealticán. Yo no podía trabajar pasaron muchos años para poder trabajar con don Manuel Jiménez y con don Trinidad Grande, porque era como traicionar a don Antonio, ¿no? Como no tenían muy buena relación, era como, y don Antonio me hablaba de ellos no muy bien, que digamos, y los otros dos eran más discretos, pero yo no me podía acercar a ellos porque hubiera sido como una deslealtad con don Antonio, ¿no? Hasta que finalmente se dio la oportunidad y no hubo problema, los acompañé y ahí me presentó don Trinidad con la Iztaccíhuatl en la cascada, ¿sí? Fue muy, muy conmovedor eso. Sí, y luego tú lo hiciste en castellano. Me presentaste tú, sí. como ya la conocías, sí. Me presentaste. También fue muy emocionante. Sí. Para otra vez. Oye, pero es que esa ceremonia es tan entrañable, ¿no? A mí me sobrecoge quizá más la de la Volcana, ¿no? Esto de las mujeres recogiendo las piedritas, sí. En la cascada, ¿no? Sí. Y hay una relación diferente. Doña Anselma, sí, que le llevaba sus calzoncitos color rosa, porque no debía llegar blanco, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, sí. En cambio los de Osolco llevaban blanco, sí. Se peleaban entre ellos. Era un poco para echarse la culpa si les fallaba el pronóstico, ¿no? Sí, claro, los colores tienen mucha importancia, ¿no? Porque, claro, una cruz es un instrumento mágico, ¿no? Sí. Que recoge las fuerzas del cielo y las proyecta sobre los campos de cultivo. Entonces, es muy importante con qué vas tú a ataviar esa cruz. Pero claro, aquí hay una diferencia simbólica de acuerdo al grupo, ¿no? A los diferentes grupos. Hay unos que piensan que el blanco atrae las nevadas y el frío, y el granizo. Sí. Para otros eso no tiene importancia y el blanco es, digamos, el sinónimo de pureza. Entonces pueden meter flor de nube o alcatraces o otras flores.
El rojo jalaría calor para algunos, ¿no? Para otros es la sangre de Cristo. En fin, hay toda una simbología ahí. Pero visto en conjunto, entonces, efectivamente, si tú te enteras de que en otro lugar están usando colores que no corresponden a tu simbología, pues entonces ellos son los responsables de que el clima no esté en orden y no esté trabajando bien. Yo digo, ¿te acuerdas que hicimos esto? Gracias a Pancho Bada, nuestro querido Pancho Bada, que no está con nosotros, y a la universidad. Y hicimos esta reproducción, ahora sí que reproducción ampliada, como dijera Marx, de este reportaje con 2 artículos y más fotos, ¿no? Sí. Eso lo financió la Volkswagen, ¿verdad? Ajá, sí, Pancho. Y lo regalamos a todos los suscriptores de la Jornada Nacional. Sí. O sea que se distribuyó ampliamente. Sí. Ahí estamos, por cierto, mire, le voy a poner a la cámara los 5 que fuimos a hacer el reportaje. Mira. Rebeca, Alejandro Rivera, Everardo Rivera. Qué fotos de Everardo, ¿verdad? Sí. Socorro Gárate, Julio y yo, ¿no? No en el orden que lo dije, porque no sé cuál es. Una foto de él ganó un concurso en Japón. Exacto. Esa que esa, ¿no? Esa. Sí. La que da portada, ¿no? Esta, mira. Esta. Sí. Es una gran foto. Entonces, Julio hace un artículo, una colaboración que es ex post, bueno, con lo que luego había hecho, se llaman Misioneros del Temporal, que son avances de una investigación financiada por Fonca Conaculta entre 88 y 99. Los nombres de las personas y pueblos han sido cambiados. Sí. Como hicimos aquí, sí, en este reportaje, para evitar el turismo antropológico, según nosotros, sí, le cambiamos el nombre. Don Antonio es Don Jesús, nunca pusimos el nombre del pueblo, etcétera, ¿no? Sí. En total, de nada sirvió porque cuando vino la erupción, sí, aquello se... Sí, sí. Y todo el mundo sabía quiénes eran. Sí. Se rompió. Y yo hice una introducción hablando de los 11 años, ¿no? Sí. Bueno, ese es el que valdría mucho la pena. De aniversario de 11 años después, ¿no? Por lo menos. Ya han pasado. ¿Cuántos de que hicimos el reportaje? 34. Ya llovió. A la madre. Bueno, el otro día estaba viendo el programa ese que nos hizo Clio. Ajá. Qué bonitos éramos tú. Estuvo muy bien hecho, lo hizo Ricardo Chacón. Sí, muy bien. Dos reportajes, ¿no? Uno más enfocado al culto y otro más al riesgo volcánico, ¿no? Sí. Estuvieron muy bien. Bien armados, ¿no? Y además filmados, estupendamente. Bien, muy bien. Ahorita que dijiste lo del turismo, es una pena que se haya desvirtuado totalmente en manos de los mayordomos de Xalitzintla el ritual. Es una historia larga que no viene al caso contar, pero han difamado a don Antonio diciendo que se clavó un dinero que por supuesto que nunca se clavó. Y eso lo distanció de los mayordomos. Y ahora, porque en este momento iba con los mayordomos. Sí, claro, y fue durante décadas con los mayordomos. Sí. El mayordomo del Señor de Chalma y del Señor del Sacromonte. Son los 2 Cristos que acompañaban, las 2 mayordomías que acompañaban al tiempero. De hecho, le iban a pedir, digamos en febrero, cuando se comienza a barbechar la tierra, ahora ya cambiaron un poco las fechas, le iban a pedir que se iba a necesitar para acompañarlo, a pedir la lluvia, en fin, al cumpleaños del volcán el 12 de marzo, luego 2 y 3 hasta su cumpleaños de San Antonio también lo celebraban. Exacto, sí. Su santo, pues. Sí, su santo. Pero lo celebraban porque también hay unas botellas con líquidos mágicos, líquidos poderosos que crean un arco iris entre 2 cerros que protegen los cultivos, ¿no? Pero bueno, lo que te quiero decir es cómo se ha desvirtuado esto y ahora el Ayuntamiento de San Nicolás de los Ranchos está convocando en las redes, lo hizo hace 2 o 3 años y lo seguirá haciendo, a una excursión al Mictlán, que no tiene nada que ver. Sí, es cierto. La gente del Parque Nacional está preocupada porque de repente van 300 personas con comida, platos de unicel. Emparejaron el camino, ¿no fue ese? Sí, sea para que entraran mejor los camiones. Ya es un espectáculo turístico, es como vender chiles en nogada, ¿no? Exacto, sí. En agosto. Sí.
Y eso pues es una pena porque, digamos, la zona es muy interesante, la región da para mucho, para hacer días de campo. El ayuntamiento está evidentemente en todo su derecho de promover turísticamente el municipio, pero no a costa de desvirtuar un ritual que tiene una larguísima tradición, incluso prehispánica, ¿no? Sí. Entonces... Tú lo registras eso. Sí. Cuando fuimos a redactar Julio y yo, Julio llegó con un entero de libros y yo, ¿pero qué es esto, Julio? Si no es tu examen profesional. No, es que aquí viene todo, Fray Diego Durán, Pedro Ciruelo, me quedó muy grabado. Bueno, en fin, entonces, claro, este es un documento lleno de erudición de Julio, que combinamos con un intento de reportaje que no nos quedó mal. No, quedó bastante bien. Payán verdaderamente quedó alucinado, fascinado, etc. Bueno, pero esas cosas, Julio, yo creo que ustedes los antropólogos, en particular tú, deberían de describir qué pasó. Yo creo que aquí hubo varios procesos. Primero, la erupción. Sí. Porque la erupción convirtió un poco en mercancía al tiempero y en los que querían ser tiemperos. Sí. ¿No? O sea, todo el mundo, el tiempero, pero era así, de cotorreo. Sí, el tiempero dice. ¿No? Era como ir a entrevistar al Milamores en Cholula, ¿no? El brujo. Ese es un episodio. Y otro episodio que me parece a mí muy importante es el de la subida en el año 95. Cuando subimos, pero que todos los pueblos del entorno, ya con la erupción, dijeron, está haciendo erupción porque ya no vamos a las ceremonias. Y te acuerdas que se organizó San Lucas Atzalan y fue a buscar a don Antonio, que don Antonio vivía de vender pistaches en la Ciudad de México, ¿no? No estaba y encontraron a su rezandero, a Nazario. Y le dijeron, contigo, ¿cuánto nos cobras? Ahí la cosa ya empezó a mercantilizarse. Subimos todos, es el famoso episodio donde don Antonio le dice al representante del grupo de Atzalan, ¿no? ¿Tú qué le trajiste al volcán? Dijo. Y el del grupo de Atzalan dijo, yo traje un traje de guerrero azteca. Juega. ¿Y usted qué, don Antonio? A mí me pidió en sueños una revelación que trajera un traje de licenciado. Así es. Bueno, entonces, tanto el traje de guerrero azteca como el de licenciado se colocaron en las cruces. Y entonces ahí ocurrió un fenómeno que aquí lo tenemos en una foto, mala foto, porque nadie sacó una buena foto. A ver, ¿quién toma esto? O sea, en las cruces. Y entonces algún mayordomo le fue a decir al cura que había ocurrido tal cosa. Entonces el cura injertó en pantera y empezó a atacar a don Antonio y al culto. No sé si a ti te tocó que el 2 de febrero que se bendicen las semillas del año siguiente, hablamos del 96, como todos los años las señoras van con su chiquihuite, con sus semillas de maíz, de frijol, a las cuales les agregaban piedritas que recogían en la cascada de la volcán, como un factor de fertilidad, supongo, ¿no? Sí, bueno, para que vayan bendecidas esas piedras. Ajá, pero esas piedritas se las llevan al cura. Sí. Y el cura les echa la bendición. Exacto. Y es importante que estén bendecidas porque esas piedras se colocan en las esquinas del terreno de cultivo y protegen la siembra. Pero entonces el cura, que ya sabía que ponían piedritas, dijo, ¿y esas piedritas qué son? Sí. No, pues son las piedras, no voy a bendecir. Claro. Y entonces se negó el cura. Decía que era idolatría. Exacto. No voy a bendecir yo esos chiquihuites con esas semillas porque tienen las piedras, ¿no? Sí. Así que no. Y entonces las señoras se fueron tristes, preocupadas, porque ¿de qué se trata esto? Y entonces se pusieron de acuerdo y dijeron, a ver, recojan las piedritas y pónganlas abajo. Claro. Entonces las escondieron más abajo. Ya, señor cura, échale la bendición. Las bendecía de todos modos. Pues sí. Pero es un episodio importante, porque me parece a mí que ahí es cuando empiezan a dividir el culto que era aceptado popularmente entre todo el pueblo prehispánico, ¿no? Con la iglesia, con el ritual propiamente que el cura decidía cuál era. Ahí hay un punto, nomás lo dejo como para hipótesis, ¿no? Y luego el otro episodio es cuando Culturas Populares va a apoyar
el culto a los volcanes y les da 50,000 pesos. Sí, ese es el problema. ¿No? Ese Sí, fue más bien unos el tipos de problema. culturas populares, ya no voy a decir ningún otro nombre por ahí, va y le dice, vamos a apoyar, El programa de PACMIC. uno de esos, Sí. vamos a apoyar el culto. ¿Cómo? Dando dinero. O sea, ¿qué concepto es ese de apoyar? Sí, fue un error de un antropólogo, porque yo creo que no se deben financiar los eventos religiosos, porque se rompe la red de colaboración. Durante décadas vimos cómo iba la gente, los mayordomos colaboraban con fruta, con tortilla, el guajolote, en fin, y eso crea toda una red de colaboración, una red colectiva para sostener el culto. Si de pronto le inyectas dinero de fuera, venga de donde venga, pues esa red se deshace. Y entonces le quitas el sustento social al culto. Déjame interrumpirte para contarte ese episodio entrañable. Ya había empezado la erupción y la gente tuvo miedo. Y la comunidad de Xalitzintla dijo, don Antonio se tiene que dedicar al volcán. Entonces le llevaban ofrenda, le llevaban diezmo. Sí. Yo tengo fotos que tomó Everardo, me parece, o Abraham Paredes, donde las señoras haciendo fila para darle a don Antonio chiquihuites de maíz, sí, para que no tuviera que ir a cosechar, a trabajar al campo para que sirviera al volcán. Sí. Que es el principio de mantener a los curas, de alguna manera, ¿no? Sí, no, bueno, eso se hacía desde la época prehispánica. Exacto, pero aquí yo no lo había visto hasta que a la gente le dio el miedo y dijo, órale, vamos, sí, ¿no? Sí. Sí, lo mismo pasaba con doña Teófila Flores en Hueyapan. Le llevaban bultos de maíz, pollos, guajolote para que se dedicara, por lo menos durante el periodo del temporal, de la época de lluvias, sí, que no se distrajera en otra cosa. Exacto. Más que... O sea, es una división del trabajo. Así es, manera, ¿no? Sí. Sí, pues una cosa comunitaria, que llegas con dinero, sí, de manera externa. Porque nosotros cuando subíamos, siempre le pedíamos, vamos cooperacha para el camión, ¿no? Sí. O agarrábamos nuestros vehículos, los llevábamos. Sí. Para la comida llevábamos... O no digamos cuando don Antonio soñaba que teníamos que ir con sombrero tejano color beige. Ajá. O aquella vez del acordeón. Sí, lo del acordeón fue buenísimo. Cuéntalo del sí, acordeón. Sí, pues es que soñó que el volcán le pedía un acordeón y entonces me fui a las tiendas del centro de Puebla a buscar el dichoso acordeón. Había solamente dos, Olmedo y la otra no me acuerdo cómo. Entonces no había acordeón en ese momento y además eran muy caros. Yo le decía a don Antonio, ¿por qué no un acordeón chiquito? No. Chino. Él quiere uno grande. Bueno, total, con la suerte de que no había acordeón, pero con la suerte de que estaba comprando en la tienda en ese momento un señor que me alcanzó en la calle y me dijo, oiga, oí que usted quiere un acordeón, yo tengo uno usado. Y entonces nos salió, sí, no hicimos un gasto tan fuerte y llevamos ese acordeón usado que nadie sabía tocar. Entonces estuvimos con... Pero la subida en el Mecapal, aquí en la Yate, el cuate... Pesadísimo. No, subían garrafones de agua. Sí. Nadie sabía tocar y oímos una especie de concierto de Stockhausen porque era una cosa formidable, pero de todos modos se bailó con ese ritmo, etcétera. Sí. El baile no se perdona, sí. ¿No? Claro que no. Yo me acuerdo que dijiste, menos mal que el volcán no le ha pedido a don Antonio un piano de cola. La bronca que nos mete, ¿no? pero era nuestra colaboración, bueno, claro. Hasta la reportera de National Geographic, Ann Williams, ¿no? Sí. Que le trajo una trompeta como de Dizzy Gillespie, una cosa total para que la aventaran y se diera de tierra. No, pero esa historia de la trompeta también es bien interesante porque de repente dejó de sonar la trompeta. Pues se le aventaba arena. Pues eso es lo que... Sí, me acuerdo que tú decías eso. La tuvieron que mandar a limpiar. Bueno, pero la interpretación que dieron ellos, como era un motivo de disputa la trompeta, entonces la conclusión de don Antonio fue que por estarse peleando por la trompeta, el volcán le había quitado el sonido y entonces ni uno ni otro no va a sonar la trompeta. Órale. Y nunca se supo además dónde quedó ni el acordeón. Ni el acordeón. Sí, tantas cosas. Sí.
Pero es otra forma, o sea, uno colabora porque todos colaboramos, ¿no? Los que vamos. Pero eso de financiar, eso, mira, es el peor, yo creo que es lo que peor ocurrió. Porque hay dinero y entonces los pleitos empezaron. ¿Y quién tiene el dinero? Don Antonio. Don Antonio ni se había enterado que además vive en un mundo, me cae que vive en un mundo mágico, él realmente, ¿no? Siempre. Entonces, le echaron la culpa, pues muy fácil, y ahora lo han excluido de la comunidad. Ahora fueron los del gobierno del estado a la visita con la de Protección Civil y ni siquiera lo llamaron. Antes era indispensable. Ahora lo excluyen de todo. Claro, pero mira, ayer lo vi en el noticiero de Televisa. Lo entrevistaron muy rápidamente, pero es que el prestigio que él ya tiene en la región. Ah, eso sí. Sí. Más allá del pueblo. Sí, claro. Pero él de todos modos sigue cumpliendo, es decir, aún sin las mayordomías no son indispensables para estos trabajos, ¿no? Claro. O sea, en ningún otro pueblo de toda la región se hace el trabajo con mayordomos. El compromiso es de los tiemperos con el volcán, porque lo han adquirido de muchas maneras, ¿no? Ya sea golpeados por un rayo, con una enfermedad, en sueños, en fin. Entonces, don Antonio hace bien en cumplir, aunque lleve un ramo de flores que arranque en el campo y una veladora, no es necesario hacer ofrendas suntuosas. Con eso. Este año, el 12 de marzo, fueron de nuevo y tú fuiste. Sí. ¿Cómo estuvo eso? No pudimos subir. Porque una de las consejas que están en internet es que Senapred le prohibió a don Antonio subir a la ceremonia y por lo tanto hay erupción. O sea, así, digamos, para simplificarlo, ¿no? Pero en primer lugar, Senapred no prohíbe nada porque recomienda en todo caso. Y siempre recomienda no acercarse. Sí. Por cierto, lo recomienda a 12 kilómetros. Se ve que nunca han medido cuántos pueblos hay dentro de 12 kilómetros. Porque San Pedro Benito Juárez, que son 3.500 habitantes, por decirlo. Sí. O Xalicintla mismo, que está en el borde, en fin. Pero mira, pero fueron, o sea, sí, lo que estás diciendo cumplió. Sí, no pudimos subir porque estaba la policía municipal y la del estado, pero entonces se decidió ir al terreno de don Antonio, que tiene una vista magnífica, está en uno de los cerros que están flanqueando el pueblo. Ajá. Y desde allí se hizo la ceremonia, sí, con grupos que lo han acompañado de una manera muy cálida y muy solidaria de la danza, de estos danzantes de la mexicanidad, sí, ¿no? O tal vez sean concheros, pero más bien creo que son de la mexicanidad. Se refieren a él como el abuelo, a doña Inés como la abuela, les tienen mucho cariño, mucho respeto. Entonces los han cobijado, digamos, porque claro, don Antonio se sintió muy mal con la ruptura de los mayordomos hace algunos años, ¿no? Se sintió abandonado, en fin. Pero ahora está... entonces el ritual dio un giro muy interesante, porque ya no hay todas las oraciones y las alabanzas del rito católico, sino ahora se está dirigiendo, no don Antonio, sino estos grupos, a Ometeotl. Nunca hemos sabido lo que don Antonio dice. Don Antonio, a diferencia de otros pedidores de lluvia, siempre ha hecho su invocación con un susurro o sea, digamos, se adivina, se sobreentiende lo que está diciendo, pero con toda precisión no lo sabemos. Entonces, él entrega su ofrenda, se encomienda a los volcanes, etc., pero el discurso ya está en torno a Ometeotl. Es decir, estamos regresando a la época prehispánica, a esta deidad suprema, que es la dualidad sagrada, que, digamos, que opera en función de una polarización complementaria, lo alto y lo bajo, lo frío y lo caliente, lo húmedo y lo seco, lo masculino y lo femenino, lo bueno y lo malo, etc. Y esta deidad, que es invisible porque es todo, es invisible porque se ha desdoblado de una manera... ¿Tiene representación iconográfica? No está en los códices, ni está en pinturas murales, no hay representación de Ometeotl. Te digo porque es una dualidad que se desdobla,
que a su vez se desdobla, se desdobla, se desdobla hasta el infinito. Entonces, hasta permear prácticamente todo lo que existe, desde una estrella hasta un árbol, hasta un río. O sea, Hegel y Marx se quedan en pañales. Sí, así es. Porque, claro, es una dialéctica que no es hegeliana, digamos, o sea, no se resuelve en una negación de la negación, sino más bien mantiene esa polaridad complementaria, ¿no? Y hay que mantener ese equilibrio. Por ejemplo, las enfermedades humanas, ¿no? Tú te enfermas de frío o de calor. Entonces necesitas un tratamiento que compense. Si estás enfermo de frío, necesitas alimentos, bebidas o baños que introduzcan el calor y te saquen el frío. O a la inversa, ¿no? Entonces es una concepción muy interesante a la que se está regresando, digamos, accidentalmente, gracias al rompimiento con los mayordomos, ¿no? Cuando nos preguntamos todos por qué se le dice Gregorio y después por qué se le dice Rosita a la Vulcana, que Rosita tiene más variantes. Nosotros interpretamos, en Mialtican, por ejemplo, cuando los alfabetizadores se le decía, me parece que María Luisa. Y luego creo que en Manuelita no le decían en Osolco, me parece. Pero eso a la Malinche. Manuelita Matlalcueyetl. ¿Qué nombres le habrás encontrado a la Rosita, la Iztaccíhuatl? No solamente Rosita, pues sí. Pero en Osolco tenían otro nombre y en Nealtican otro nombre. El de Rosita lo escuché por primera vez en Xalitzintla con don Antonio, doña Inés y la entrañable doña Anselma, ¿no? Sí, claro. Maravillosa mamá de doña Inés. Ya murió, ¿no? También. Sí. Al Popo le dicen también en el Estado de México José Silvino. José Silvino. Bueno, ahora, pero Julio, vamos al origen de esta plática. Pero espérame, te digo lo de Rosita. Perdóname. Porque Rosita es casi seguro que es un culto que introdujeron los dominicos. Rosita se debe a Santa Rosa de Lima. Sí, 30 de agosto. 30 de agosto. Es una santa peruana que está asociada también con las lluvias, con las inundaciones, en fin. Es la primera virgen de América, la primera santa de América. Y su culto, como era de la orden dominica, su culto lo introdujeron los dominicos aquí en el altiplano central. Entonces es seguro que viene de ahí. Aunque ellos no tienen en su altar familiar, no tienen ni una representación de San Gregorio Magno o cualquier otro de los San Gregorios, ni de Rosita. Cuando en un congreso que fuimos a Perú, yo le traje a don Antonio estampas de Santa Rosa de Lima, para que la conocieran, o sea, la vieran, porque no hablaban de ella, digamos de Rosita, pero sin saber el trasfondo ¿no? Yo he escuchado dos interpretaciones, quizá una tercera que no recuerdo bien, de Alejandro López y López, nuestro querido amigo también, que era más mexicanista, digamos. Sí. Se iba a las danzas. Sí, ¿no? Y a los calendarios agrícolas, etc. Una es tu interpretación y la otra es de Eduardo Merlo. La de Eduardo Merlo la vamos a presentar también a ustedes. En el caso concreto del Xaliquegua, del Popocatépetl, una de sus fiestas más importantes coincidía con el principio del mes Tlacaxipehualistli, que quiere decir la fiesta de desollar gente, de desollar hombres, porque estando la naturaleza a punto de cambiar, deja el invierno triste y empieza a florecer, entonces así el despojar a una persona de su piel, de su salea, por llamarle de alguna manera, era una manera de invocar este tipo de privilegios para la gente que quedaba viva. Estas fiestas de Tlacaxipehualistli empezaban exactamente el 12 de marzo del calendario gregoriano, no del calendario juliano, sino del gregoriano. Y entonces los indígenas, como en muchas otras partes del mundo, lo que hicieron, al ser obligados a evangelizarse, guardaron su antigua religión y la disfrazaron con la nueva. Así ha pasado. La misma Iglesia Católica se robó, por llamarle de alguna manera,
mucho de la antigua religión romana, y los romanos se lo robaron a los griegos, y los griegos se lo robaron a los egipcios y a los persas, en fin, es una cadena larguísima. Entonces, cuando los obligaron a que ya no pensaran, hablaran en sus antiguos dioses, ellos los disfrazaron. Y uno de estos disfraces es, si la fiesta Tlacaxipehualistli coincide en el calendario cristiano con la fiesta de San Gregorio Magno, pues se va a llamar Gregorio y no hay ningún problema. ¿Y a quién le vas a cantar y a quién le vas a bailar? A San Gregorio, y ya no hubo ningún problema. Y el Iztaccíhuatl coincide su fiesta con la época de las cosechas, que en el calendario cristiano es la fiesta de Santa Rosa de Lima, entonces es Rosita. Y así le podríamos buscar a todas las montañas el nombre cristianizado de las antiguas deidades. Yo recuerdo, estaba diciendo que que yo conozco estas 2 o 3 interpretaciones. Una de Julio Glockner, la de Julio, que yo recuerde, estoy hablando de hace 30 años, todo esto puede haber cambiado, era que tú hablabas de que era el ciclo agrícola, sí. Que mientras el factor de Gregorio masculino era la época de la siembra, cuando ya giloteaba el maíz, la época del fruto era la mujer, 30 de agosto. ¿Qué cuentas hoy, a 34 años del reportaje? Bueno, eso se sigue, yo sigo pensando lo mismo. Bueno, también con los trabajos de Stanislao Ivaniševski, que tanto el Popo y el Ista eran una representación en la naturaleza de esa dualidad masculino-femenino, frío, la Iztaccíhuatl, caliente, el Popocatépetl, en fin. Entonces esto me parece que se sigue manteniendo, pero yo hoy ampliaría el horizonte del ciclo agrícola. Digamos, comienza el 2 de febrero, pero termina el 2 de noviembre, cuando se comparte con los difuntos, con los espíritus de los muertos, el producto. Entonces son en realidad 9 meses. Se comienza con la bendición de la semilla, o sea, vista la región en su conjunto, ¿no? Luego es el 12 de marzo el cumpleaños del volcán en Puebla. Luego 2 y 3 de mayo, eso sí es generalizado, el Día de la Cruz, tanto en el Estado de México como en Morelos como en Puebla, se pide la lluvia. Y luego viene el 15 de mayo, que es el día de San Isidro Labrador. Ah, sí. Luego viene en junio San Antonio, en Xalitzintla. Luego el 30 de agosto, Rosita, Santa Rosa. Y luego en algún momento se dan las gracias sin una fecha fija. Se sube a agradecer la cosecha. Ah, bueno, está luego el 29 de septiembre, Día de San Miguel en Morelos, donde se siguen haciendo cruces de pericón como antiguamente, ¿no? Y finalmente el 2 de noviembre, donde se comparte la cosecha con los difuntos. Entonces es ese ciclo. Entonces Gregorio correspondería así, o sea, San Gregorio, que por cierto, yo me acuerdo que tú te pasaste un buen rato investigando por qué el 12 de marzo, sí, que no aparece en el calendario actual como San Gregorio. Sí. Y sin embargo ellos lo referían ahí hasta que descubriste que era el que correspondía al calendario de antes. Al juliano, al calendario juliano. De antes del gregoriano. O sea, espérame, ¿no era antes del Concilio Vaticano II, donde descontinuaron un montón de nombres, cambiaron fechas y todo ese asunto? ¿Cómo está? Sí, es que no recuerdo exactamente en qué concilio fue, pero sí, hay un momento en que se abandona el calendario juliano, porque hay una corrección. Creo que es 62, al que yo me refiero, con Juan Pablo, con Juan Pablo II. No, hombre, con el Papa Juan XXIII. No, pero esto es mucho más anterior, esto es muy anterior, sí. Eso de ser ateo es del carajo. Sí, y claro, ya no tenemos ni siquiera en los calendarios oportunidad de tener una lección mínima, ¿no?, del santoral. Están en Google, todo está en Google, mano. Pues porque es la cultura que heredamos, ¿qué vamos a hacer? Aunque seamos ateos, ¿no? Claro, sí, gracias a Dios. El asunto está en que, te digo, la corrección que hay al calendario consiste en desechar el calendario juliano,
tomar el calendario gregoriano que corrige ese desfase que hay entre el sol y la cuenta que se llevaba en el calendario juliano, y entonces hay un desfase de 20 días, me parece. Por eso es que desaparece San Gregorio, que estaba en el juliano correctamente en su fecha, y ya no aparece en el gregoriano. A lo mejor Eduardo Merlo lo puede explicar bien, porque él es seminarista, ¿no? Sí. O fue seminarista, no sé. Aunque no tenga ojos negros. Y tiene una formación más sólida en ese sentido, sí. ¿no? Sí. Porque no calcularon en la época de Julio César que el año tiene 365 días, un cuarto. Entonces calcularon como si fuera cerrado, y entonces ese cuarto se fue acumulando, y con el tiempo tuvo un error ya de 10 días en cuanto al calendario que está movido por el movimiento del sol, etcétera, ¿no? Entonces ya había un desfase de 10 días. Así que el Papa Gregorio decretó que del 4 de octubre se pasaba al 14 de un trancazo. Esa es la corrección gregoriana, en 1582. Sí. Pero Gregorio entonces es completamente coherente con la fecha de la siembra, factor masculino. Sí, bueno, ligado al ciclo agrícola está, el 2 de febrero, que además es la fecha en la que comenzaba el año nuevo según Sagún, y se lleva al niño Dios a bendecir. El día de la Candelaria se bendice también la semilla, digamos, la semilla que representaría la deidad joven del maíz, Acenteotl, ¿no? O Pilsintecutli, el dios de los nahuas, ¿no? Que estaría en todo caso asociado con el niño Jesús, ¿no? Después, el 12 de marzo, ya se tiene barbechada la tierra. Es como la ceremonia de anticipación de que viene la siembra, ¿no? Entre el 12 de marzo y mayo, cuando se pide la lluvia. Ya está barbechada la tierra, se comienza a sembrar de acuerdo a la estimación que vayan haciendo. Está la simiente adentro de la tierra, ¿puede decirse? Sí, aunque ahora todas esas fechas se han corrido porque las lluvias se han retrasado mucho. Bueno, pero esos son ciclos que van y que vienen. Sí, pero antes existía, por ejemplo, el maíz marceño, que se sembraba en marzo. Igual regresa pronto. Y luego viene el periodo, claro, de crecimiento de la milpa, del deshierve, del abono, etcétera, hasta que empieza a gilotear, que es ya alrededor de agosto, ¿no? Y luego las primicias que se ofrecen en septiembre, y luego, los elotes, el corte de la mazorca tierna, y luego ya la mazorca madura, ya acercándonos a octubre, noviembre. Entonces podríamos decir, esa es la explicación de Gregorio, porque la foto que sacan, que tomó tu exalumna o tu alumna, ella, ese es un episodio que yo recuerdo que, claro, con el tiempo va uno perdiendo la memoria, pero a ver si me acuerdo. Ese día que subieron, apareció el Señor, sí, y alguien dijo, ese es Goyito, porque ¿qué era? ¿Un hombre? No. Era un señor, era un hombre, digamos, como un indigente. Un indigente. De estas personas que ves que están, que son absolutamente autónomos, ¿no? Esos que van por la carretera, sí, solos, o por las calles, sí, hablando solos a lo mejor, en fin, ¿no? Entonces estábamos, fue muy simpático eso porque Jean-François Boyer estaba coordinando las cámaras y, en fin, mientras don Antonio ponía la ofrenda, y estaba enojadísimo con el técnico en sonido porque se desconectó y dijo que ya eran ya se habían cumplido las 8 horas de trabajo. Entonces yo veía que alegaban en francés así muy... dijo, oigan, váyanse para allá a discutir porque aquí está, ¿no? Y me dice, te juro que yo soy un sindicalista, pero esto es el colmo. ¿Cómo es posible que estén dejando de filmar? Quiere decir que estos tipos no estaban entendiendo la importancia de lo que estaban filmando, ¿no? Claro. Fueron sus 8 horas y se desconectaron los muy cretinos. En esos momentos baja este señor
y se acerca así con una sonrisa en los labios, muy, muy campechano. Y doña Inés le... Ese señor, estábamos hablando, del señor de la foto que dicen que es Gregorio. Sí, Que viene sale, aquí, creo, ¿no? No. Ah, no. Eso fue después de esto. Ajá, pero viene acá, en este. En este ya lo pusiste. Pero si no, ahorita los compañeros de la producción nos pueden poner la imagen que sale en... Tú lo tienes, pues tú tenías la foto, tú me la enseñaste. Sí, es esta. Sí. Exactamente. Es este. Que no se dude de que es verdad esta cuestión, ¿verdad? ¿Sí? Del libro de Julio. Toma el nuevo... ¿Este en qué editorial está tú? De bolsillo. Sigue siendo Random House. Primero estuvo en Grijalbo, luego no sé qué. Este libro es indispensable, ¿eh? Indispensable. Ese señor al que dicen que es Gregorio y que fue y que les dijo, no sé cuántas tonterías dice. Te cuento. Sigue contando. Entonces, doña Inés le ofrece mole y él se acerca y come con su tortilla, el molito, en fin. Y luego nos pide un aventón cuando ya vamos de regreso. Yo le pregunto a don Antonio, oiga, don Antonio, ¿quién será este señor? Dice, pues quién sabe, ha de ser mecánico. Porque está como sucio, ¿no? Tiene cada respuesta. Genial. Sí. Regresamos al pueblo, él viene con nosotros caminando, se sube a la camioneta, llegamos a la casa como todo se hace al final del ritual, a comer algo, y yo me voy con doña Anselma y con los niños, porque doña Anselma en esa ocasión no subió. Entonces estoy en la cocina con ella y le cuento lo que pasó. Y de ella fue la idea de que era don Gregorio. Porque dice, pues como ve usted, ese era Gregorio. Y los niños dicen, sí era, porque venía caminando adelante de nosotros y sus pies no dejaban huella en la nieve. Exacto. Sí. Entonces, claro. En la nieve había nieve. Había nieve, sí. Entonces, es interesantísimo porque se está retroalimentando el mito, ¿no? Claro. Esos niños, que ahorita tendrán 30 y tantos años, 40 y tantos años, y le van a contar a sus hijos que vieron a Gregorio y que no dejaba huellas en la nieve, etcétera. Que nada de que era un mecánico, era don Gregorio. No, eso ya desapareció. Lo del mecánico desapareció porque ya don Antonio asumió la versión de doña Anselma. Es formidable eso, ¿no? O sea, todo da. Pero bueno, yo creo que tenemos mucho que contar del volcán Julio, pero probablemente, ojalá haya una forma en que se escuche esta explicación, no tanto por, como dice Julio, por él, mucho menos por mí, sino por un respeto a Claro. un respeto a alguna cosa que a mí que yo aprendí en el volcán, que es una forma de relacionarse con la naturaleza y que lo seguimos aplicando en los ordenamientos, y se los digo a los mayas allá que estamos, ¿no? Sí. Hemos ido juntos allá, decirles, miren, no estamos exaltando el culto, el Janlicol o lo que sea, sí. Estamos exaltando una forma de relacionarse con la naturaleza. Es decir, el pensamiento occidental que nos trajeron los conquistadores es, usa la naturaleza para tu beneficio, para enriquecerte. Hazle como quieras. Ese es el origen del deterioro, la codicia, el individualismo, etc. Y a veces colectivamente también se actúa así, ¿no? En cambio, el pensamiento prehispánico de los pueblos llamados primitivos y atrasados y todo es, no, a la naturaleza yo le pertenezco y tengo que negociar con ellas, tengo que hacerle un ritual, tengo que pedirle permiso, tengo que respetarla. Entonces, en realidad este pensamiento que aplica en el culto a los volcanes, como en el culto en Yucatán al Janlicol, ¿no? También digo a la tierra, que es tan interesante eso también, tiene que ver con este respeto a la naturaleza, que es el ecologismo actual y el ecologismo del futuro. Claro. Eso es de donde están abrevando. Es nuestra salvación. Claro. Ese pensamiento salvaje, sí. Creamos o no en que se aparece don Gregorio en el caballo, o doña, o la volcán, los lavaderos de la Volcana, por ejemplo, qué cosa tan bonita. Sí. Que se baja a lavar su ropa la señora Volcán. Sí. ¿No? Que es una maravilla. Pero es una forma en la que está uno entrelazado con la naturaleza. La respetas, la veneras, sí. ¿No? Yo creo que esa es la parte más interesante del asunto. Sí, cómo no. Sí, no, así es. Totalmente de acuerdo, sí.
Son las palabras finales para este programa. Ojalá sea el primer programa. Sería bueno hablar de ¿te acuerdas de ese episodio a ver si hacemos uno después, del mito, del rumor de que el volcán había sido vendido a los japoneses, ¿no? Buenísimo. Que Salinas de Gortari lo había vendido. Y por supuesto que si lo hubiera podido vender, lo vende. O como dice la Jesús, a lo mejor lo compró. Puede ser que otro día hablemos de eso, ¿no?